Vamos a hablar hoy acerca de cerrar ciclos. La misma escritura nos presenta un Dios que va a cerrar y cerró una falla que ocurre en el huerto del Edén. Se abrió una apertura, se abrió una brecha por el pecado de Adán, y por el pecado de Adán, en Génesis capítulo 3:15, Elohim, Yahvé, promete que va a cerrar ese ciclo que abrió el primer Adán, enviando a su descendencia, y que éste le haría una herida en el calcañar, hablando de Satanás, le haría una herida leve al Mesías, pero que el Mesías le traería una herida fatal en la cabeza. Es decir, las Sagradas Escrituras nos presentan un Dios que cierra ciclos también. Ese ciclo universal, ese ciclo cósmico, ese daño de pecado, el Eterno prometió cerrarlo a través de su Hijo Jesucristo. De la misma manera, cada historia del trato de Dios con cada personaje bíblico, Él buscaba cerrar de manera adecuada cada ciclo relacional. Quien rechazaba la gracia del Eterno, pues cerraba ese ciclo de recibir salvación. Y los que rechazaban la gracia, pues el ciclo le era cerrado, entregándole condenación. Pero todo debe ser cerrado. En el Antiguo Testamento se nos habla que Dios llamó a un hombre llamado Noé, y a este hombre Noé le dice: voy a cerrar un ciclo con esta generación. Así que el trabajo que tienes, el reto que tienes, es hacer una embarcación, un transatlántico. El padre comienza a hacer ese barco y comienza a permear a sus hijos de la visión, porque Dios está planteando cerrar un ciclo con esa generación. Esa generación es conocida como la generación de los Nefilín, o una generación muy perversa. De hecho, la escritura, hablando del último tiempo, dice que en el último tiempo habrá un cierre como en los días de Noé. Todos estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vendrá el juicio de Dios sobre esa generación. Así que el cierre de ciclo se presenta en gracia y juicio. En gracia para el que cree en la buena noticia, en juicio para el que rechaza la buena noticia. Pero el cierre se le da tanto al que es salvo como al que es condenado. Así que la generación de Noé solo creyó su casa, solo creyó su familia, y dice la escritura que después la puerta se cerró, y la puerta que Dios cierra no hay quien la abra, y la puerta que Dios abre no hay quien pueda cerrarla. Así que Dios cierra un ciclo que se aperturó con la generación de Noé. En los días de Sodoma y Gomorra, Dios pretende cerrar una nueva temporada para introducir a este pueblo en otra temporada. Él es un Dios que cierra ciclos para podernos introducir en lo nuevo que Él tiene para con nosotros. Solamente la esposa de Lot, ¿cómo se llamaba la esposa de Lot? Ni idea. Pero la esposa de Lot dice que miró hacia atrás porque ella todavía estaba pegada a un ciclo del pasado. Una prédica como esta se enseña en el primer servicio del año, o el 27 de diciembre en el Coliseo Iván de Bedú, acerca de cerrar ciclos. Pero antes de entrar en diciembre y comenzar la nueva temporada del 2025, desde noviembre Dios nos está invitando a cerrar ciclos para entrar en lo nuevo que Él tiene para nosotros. La esposa de Lot miró atrás, y el que mira atrás está con el corazón en el pasado y no puede avanzar a lo que el Señor tiene para esa persona. Cuando Dios iba a intervenir a la generación de los ninivitas, Él va a hacerle un cierre a esta generación, y tiene que conversar, llamar, comisionar a un hombre que todos conocemos en las Sagradas Escrituras, llamado Jonás.
Jonás ve y proclama a Nínive que la voy a destruir. Así que Jonás no quería a los ninivitas porque tenía un ancla del pasado que no había solucionado. Tenía una herida, tenía un dolor, una venganza frente a los ninivitas porque ellos no habían sido compasivos con su propio pueblo. Y él no creía que Dios fuera tan bondadoso que perdonara a los ninivitas. O más bien yo creo que él sí lo sabía, porque en su oración él dice: yo sé que tú eres un Dios compasivo y los puedes perdonar. Entonces Dios lo envía para que vaya a Nínive, y ya conocemos el relato bíblico que él se fue para Tarsis, porque él decía: no me quiero asumir a la predicación de la buena noticia, no sea que estos ninivitas se arrepientan y Dios les perdone. Pero Dios había establecido cerrar un ciclo con los ninivitas. Así que el Señor envía un pez que traiga un trato con el carácter de Jonás para que su propósito se cierre con los ninivitas. Jonás atraviesa el pueblo de una mala gana, con una mala actitud, y decía: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y comienza a proclamar un mensaje de arrepentimiento. La sorpresa de Jonás es que los ninivitas se arrepintieron y hubo un cierre para esa generación, y ese cierre fue de gracia, porque desde el comandante, el presidente de esa nación o el rey, todos los comisarios, todos los que hacían parte del gabinete de la época, las personas del pueblo, los niños y los animales fueron convocados a arrepentimiento a tiempo de ayuno. Y el cierre que Dios hizo con esa generación fue un cierre de gracia y de verdad. Empezando noviembre, tengo una palabra profética que fue entregada hace 2700 años atrás, y cómo es posible que todavía sea efectiva para nosotros en el tiempo presente, para hablar de cerrar ciclos y comenzar nuevas temporadas en Dios. Aquí se cumple lo que dice la palabra en Hebreos, que la palabra de Dios es como espada cortante de doble filo. O también como la palabra nos dice que la palabra nunca pasará. Cielos y tierra pasará, pero la palabra de Dios es vigente y utilizable en cada generación. Así que usted va a leer conmigo este texto bíblico que está en Isaías 43, 18 al 19, para introducirnos en el concepto de cerrar ciclos. Esta mañana las personas a las que le prediqué este mensaje estaban muy emocionados, estaban muy contentos, muy conectados con la palabra, y yo espero que usted también lo esté. Cuando les dije que leyéramos este pasaje, usted no se imagina la emoción que tuvimos al leerlo una y otra vez. Lo vamos a leer a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Pero olvida. Yo les voy a dar otra oportunidad. A la 1, a las 2 y a las 3. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Vamos a leerlo para que lo creamos. 1, 2 y 3. Pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Vamos a leerlo otra vez. Vamos a llevar al corazón, al espíritu. Vamos a creer esta palabra. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra. Uno, 2 y 3. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer,
pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya lo he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Uno, dos y tres. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Ya lo he comenzado. Lo que la palabra está diciendo es que si tú has visto el obrar de Dios en el pasado y has visto milagros, porque el contexto del pasaje está hablando de los hechos gloriosos del Eterno con Israel, y si fueron grandes, Dios le está diciendo al pueblo de Israel: olvida el ciclo anterior, porque lo que tengo preparado para ti es mucho mayor de lo que tú has visto en el pasado. Sabemos que la tierra va de mal en peor. Vamos a seguir oyendo de guerras y de rumores de guerras. Seguiremos escuchando de pestes. Pero el Señor le está diciendo a la iglesia a la 1 y a las 2: pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? De la misma manera, la invitación en este pasaje o a través de esta predicación es mirar atrás, mirar al pasado, pero no para mirar como miró la esposa de Lot, con el corazón en el ciclo anterior, sino para reconocer los ciclos negativos, relacionales, espirituales, emocionales, que no nos dejan avanzar, hábitos destructivos que afectan nuestro carácter, que nos reduce, que nos resta y no nos deja ir hacia el logro y hacia el avance. Mirar qué cosas nos han detenido y nos sostienen en un bucle, para cerrar ese ciclo y entrar en el ciclo de bendición en el que el Señor quiere que usted y yo caminemos. Dicho de otra manera, hasta que no cierres y sanes cosas del pasado, no podemos avanzar a lo nuevo que el Señor tiene para con nosotros. Para Dios entregarte algo de su presencia extraordinariamente nuevo para ti, es necesario hacer un cierre efectivo de algún ciclo que tenemos abierto. Quiero presentarte a Jesús como el modelo de cierre de ciclos. Jesús cerró el ciclo del poder del pecado que había traído destrucción a la raza humana. Jesús vino a esta tierra para cerrar un ciclo de maldición que se abrió en el huerto del Edén. Ahí el hombre, el primer Adán, abrió el ciclo de la maldición, el ciclo de la muerte, el ciclo del pecado, el ciclo de la separación. Así que desde Génesis 3:15, Elohim, el Eterno, promete que ese ciclo que el primer Adán abrió, ese ciclo sería cerrado por el segundo Adán, que era Cristo. Así que esa primera promesa nos está diciendo que el Mesías vendría a traer una culminación a esta situación, condición que el hombre había tenido frente al Eterno. Así que el estado que el hombre tenía frente a la apatía del poder del Eterno, Cristo vino para que el hombre no fuera apático, sino para que por su sacrificio pudiera ser apático y disfrutara de la gracia inmerecida para su vida. El que aceptaba la gracia tenía el beneficio de la gracia, y el que rechazara la gracia tendría la condenación por el rechazo de la gracia. Jesús cerró el ciclo en la cruz del Calvario. No solo lo hizo a nivel de la raza humana, no solo lo hizo a través de la historia y la línea cronológica
que nos contaba como pecadores delante del Eterno, sino que cuando Jesús tuvo relaciones con los seres humanos en esta tierra, Él tuvo una manera de acercarse a los hombres y a las mujeres para hacerle un cierre efectivo si la persona tenía una culpa o cargaba con una condición de un estado totalmente deplorable, rechazado. Jesús venía y le hacía un cierre de esa situación. Por ejemplo, Jesús y la samaritana. Jesús tenía que pasar por Samaria, se encontró con una mujer que estaba sentada en el pozo de Jacob. Mujer, dame de beber. ¿Y tú por qué me pides de beber si entre judíos y samaritanos no se la llevan? Ay, mujer, si tú supieras quién es el que te está pidiendo una jarrita de agua, tú le pedirías a él agua de vida y yo te daría un agua que saltaría para vida eterna. Así que le dice: ve y llama a tu marido para que continuemos la conversación. Y ella le dice: no tengo marido. Y le dice: estás en lo cierto, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, el sexto, tampoco es tu marido. Ay, me parece que eres profeta. Así que el Señor lo que estaba haciendo con la samaritana era cerrarle un ciclo de sed emocional. Lo que Jesús estaba haciendo con ella era diciéndole: has estado buscando amores en muchos maridos y no lo has tenido. Lo que tú tienes es una sed emocional, pero si tú tienes un encuentro con la verdadera vida, que ese soy yo, Jesucristo, el camino, verdad y la vida, la sed que tú tienes emocional se va a acabar. Esta mujer se conoce como la primera evangelista de Samaria. Sale diciendo: me encontré con uno que dice que es el Hijo de Dios y me ha dicho toda la vida. Esta mujer cerró el ciclo que tenía de la sed emocional. Cuando Jesús estaba con un grupo de fariseos y de algunos otros conciudadanos de su temporada, trajeron una mujer que estaba en el mismo acto del adulterio. Estar en el mismo acto del adulterio es que están los dos ahí en cuero. Y trajeron la muchacha delante de Jesús y le dijeron: esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio y la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Eso fue una trampa para Jesús. Si Jesús dice no la apedreen, ellos podrían decir que Jesús era un blasfemo y que iba en contra de los mandamientos de Moisés. Los mandamientos de Moisés decía que el que no obedeciera la ley debía ser apedreado. Entonces no iba a haber un muerto, sino que iban a haber 2 muertos apedreados: la mujer por el adulterio y Jesús por culpa de blasfemia. Así que él simplemente se arrodilló y comenzó a escribir en la arena. ¿Sabe usted qué escribió Jesús en la arena? Ni idea. Comenzó a escribir en la arena. Posiblemente comenzó a colocar el nombre de los que estaban ahí y al frente le colocaba hechicero. O escribía pecados como adulterio, mentira. O colocó pecados que son los no visibles: chisme, envidia, venganza. No sabemos qué escribió Jesús, o si comenzó a deletrear el nombre de esta mujer y colocó: te he amado con amor eterno. Eso nadie lo sabe. Pero comenzó a escribir en la tierra y apeló a la conciencia de todos los que estaban allí. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y uno a uno, desde el más pequeño hasta el más anciano, se comenzó a ir. Esta mujer cargaba con vergüenza. Esta mujer tenía rechazo social, religioso. Tenía un problema de autoestima. Se sentía con una vergüenza tan grande y pecadora delante de Dios. Pero cuando Jesús se encontró con esta mujer, le hizo un cierre que ella tenía en el área del pecado y en el área de la culpa. Lo primero que Jesús le dijo fue: ni yo te condeno. Ni siquiera yo, que soy el Hijo de Dios, el creador del cosmos, el que te formé en el vientre de tu madre, ni yo te condeno. Luego le dice: vete y no peques más. Lo que hizo Jesús con esta mujer fue hacerle un cierre de un ciclo de pecado y hacerle un cierre del juicio social que ella tenía y el juicio religioso. Cuando Jesús visitó a un hombre llamado Zaqueo y Zaqueo se montó en el árbol, en el sicomoro, Jesús le dijo: bájate de ahí, puro e inocente. Zaqueo, baja, porque voy a estar en tu casa. Y cuando Zaqueo era señalado por todos los conciudadanos, Jesús le dijo:
hoy la salvación ha llegado a esta casa. Oh Zaqueo, tú verdaderamente eres un hijo de Abraham. Jesús le quitó el estigma de ladrón, pero no solo por quitarle una etiqueta, sino porque su vida fue transformada. Y Jesús cerró el ciclo de estafa, cerró el ciclo de pecador y le comenzó algo nuevo para la vida de Zaqueo. Si Dios ha obrado para ti y ha obrado para mí, Él está diciendo: olvida ya lo grande que he hecho, olvida los ciclos de pecado, porque tengo algo mejor para ti en la siguiente temporada que tengo preparada en el Espíritu para entregarte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús está en la cruz del Calvario y dos ladrones, uno está escupiendo: ¡puf! Maldito, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estás crucificado en ese lugar? Jesús tenía que cerrarle el ciclo a los dos pecadores. A veces los predicadores nos han hablado del que fue salvo, pero no nos muestran que Jesús le cerró el ciclo a los dos, uno para la gracia y otro para la condenación, pero se lo cerró. Así que Jesús estaba en ese lugar, estaba respirando con una fatiga impresionante, la caja torácica no le entraba el aire suficiente, pero el que estaba al otro lado, el otro ladrón, dijo: pues nosotros estamos crucificados acá con dicha razón. Hemos sido ladrones, hemos sido estafadores, tenemos todos nuestros delitos penales y judiciales que nos han llevado a este lugar, pero este es un justo. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús volteó a este hombre y le dijo: hoy mismo te digo, estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras Jesús le cerró el ciclo de la gracia al que lo había reconocido. Y así como le dijo a él: hoy estarás conmigo en el paraíso, implícitamente le estaba diciendo al otro ladrón: hoy no estarás conmigo en el paraíso. Le cerró el ciclo a este pecador, como quien rechaza la gracia obtiene las consecuencias de su pecado. Pero el que recibe la gracia inmerecida del Señor recibe la bendición. Jesús cerraba ciclos. Hay una pregunta que Pilato le hace a Jesús que se convierte en una discusión teológica y filosófica todavía en nuestro tiempo. Cuando Jesús está frente a Pilatos, Pilato le hace la siguiente pregunta: ¿entonces eres tú un rey? Jesús le contesta: tú dices que soy un rey. En realidad yo nací, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que yo digo es cierto. Le cerró la duda que tenía Pilatos: si eres rey o no eres rey. ¿Quién eres tú? Le hizo un cierre efectivo a la inquietud que tenía en su mente Pilatos. Jesús le hizo un cierre efectivo relacional a Judas. Cuando estaban todos comiendo, estaban en la noche pascual, Jesús tomó pan, tomó vino y comenzó a conversar con los discípulos. Lo que hacemos en las empresas, las organizaciones, en la iglesia, los grupos conexión, los grupos de amigos. Cada año nos reunimos a hacer un cierre entre los que trabajamos en una organización o somos amigos. Tenemos una cena de fin de año. Jesús tiene la cena y en ese cierre les dice: bueno, para hacer un balance del ministerio, quiero decirles que yo voy a tener que padecer, que yo voy a entregarme. Pero yo no comprendían eso. Y entre mucho que él les conversaba, le dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y Tomás decía: yo no soy. Pedro decía: ¿seré yo maestro? No. Y Judas decía: ¿seré yo maestro? Y Jesús le dijo: Judas, hágase el bobo. No. Ahí está Judas diciéndole: Señor, ¿seré yo? Así que el Señor le hace un cierre a Judas y le dice: lo que has de hacer, ve y hazlo de una vez. Y dice la escritura que cuando le entregó el pan, lo que llamamos hoy la Santa Cena, dice que comió el pan y Satanás entró en él y él se fue a terminar de negociar al maestro. Pero Jesús le hizo un cierre a Judas, a su discípulo: uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes es más torcido que un cigüeñal. Bueno, no existían los cigüeñales cuando eso, pero versión 2024. Uno de ustedes es torcido. Uno de ustedes es fariseo. Uno de ustedes no me ama. Uno de ustedes sería capaz de entregarme por dinero. Así que Jesús le hace un cierre a Judas. San Juan capítulo 17,
versículo 1 en adelante, usted va a ver una rendición de cuentas de Jesús ante el Padre. Y Jesús viene a hacer un cierre ministerial y un cierre de su misionalidad en la tierra. Cuando Él viene a orar, a darle gracias al Señor y a consagrar, a entregar sus discípulos al Padre, pero también para dar un reporte ministerial. En Juan capítulo 17 usted va a escuchar, en 13:27, va a escuchar a Jesús. Estoy equivocado, Juan capítulo 17. Jesús viene al Padre y le dice: Padre, aquí te entrego los que tú me diste. Y luego comienza un discurso de entregar un cierre de cuentas de un ciclo de responsabilidad ministerial que se le entrega a Jesús. Y Él dice: yo les he enseñado tu verdad y ellos han creído que yo procedo de ti. Ellos han creído a tu palabra. Señor, solo se perdió uno, y se perdió ese que ya estaba destinado antes de la fundación del mundo para el pecado. Así que Jesús le está entregando un reporte al Padre. Pregunta: ¿por qué Jesús viene a decirle al Padre lo que el Padre ya sabe? Vemos a Jesús que le encanta cerrar ciclos. Es como hermanos que están en la iglesia y usted cuando se da cuenta es porque ya hay líder en otra congregación. Y ese hermano no venía aquí, no, ni siquiera hizo un cierre de ser agradecido y decir: pastor, estuve en esta congregación, ahora ya me voy. No, cuando usted se da cuenta, esa persona está en otro mundo, pero no hizo un cierre. Antes de que termine este año, debiéramos de hacer cierres de ciclos de malos hábitos, cierres de ciclos relacionales y cierres de ciclos emocionales que nos han afectado. Número 2, cierra los ciclos de las cargas del pasado. Tengo una pregunta para ti en este momento. Si pensaras en este instante, ¿quién te ha herido? ¿Podrías sentirte que todavía estás en ese bucle del pasado? Piensa por un instante qué ciclos debieras de cerrar antes de que termine el año. Si es ese exnovio, esa exnovia, ese hábito oculto, un ciclo en el que estás todavía dando vueltas y dando vueltas. Hay una predicación que tengo aparte de esta, que la basé un día en Filipenses 3:13 y la llamé la terapia de San Pablo. Versículo 13 dice así Pablo: olvido lo que queda atrás, me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Dicho de otra manera, hasta que tú no sueltes el pasado, tú no puedes entrar a lo nuevo que el Señor tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que hacerle ya un cierre al ciclo del pasado. Y hasta que no sueltes eso del pasado, ¿cómo vas a experimentar el pasaje que repetimos tantas veces al comenzar el servicio? Yo estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo ves? Estoy a punto de llevarte a otra temporada, pero necesitas olvidar todo lo del pasado. Pastor, es que yo cómo puedo olvidar, Dios me dio una mente prodigiosa. Obvio que no vas a olvidar. Dios te entregó una mente que es como una USB. Es una capacidad inteligente tan amplia que recuerda cosas hasta de nuestra infancia. Pero la palabra olvidar tiene que ver con dejar ir y soltarte con lo que te tiene amarrado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted alguna vez está en el Polo Sur y se encuentra alguien vestido así, ¿está bien o está mal? Así como viene en la imagen, así. Si usted ve a alguien vestido así en una zona de frío, ¿usted qué piensa? Que está muy bien. Si usted se va para Guarne o si está por allá por Santa Elena, por lugares que hacen más frío, lo normal es que nos llevemos una bufanda, que nos llevemos una chaqueta y nos vistamos así. Estamos vestidos para la temporada, estamos vestidos para ese ciclo. Si a fin de año usted se va para Cartagena, para las playas europeas, donde usted vaya a estar en los próximos días, quizá usted se lleve un short más corto, usted se lleve una camisa más cómoda, porque nos vestimos de acuerdo al ciclo de la naturaleza o de acuerdo a la estación en la que estemos nosotros. Pues si usted se va para el Polo Sur y se encuentra alguien vestido, con la última imagen vamos a empezar, se va para el Polo Sur y se encuentra alguien vestido así, ¿usted qué dice? Pero ¿a este qué le pasó? Si usted se va para Barranquilla y está ahí cerca
del malecón de Barranquilla, calor frente al mar, y usted ve a alguien vestido con una bufanda como la que viene a continuación, con una chaqueta así, usted dice, pero este está más perdido que papá del Chavo, está en el lugar equivocado. Qué montañero en la playa y vestido de esa manera. Si te vas para una zona de alto calor y te encuentras un hermanito vestido así, con el gorrito de esta manera, con los guantes así, usted va a decir, no está vestido de acuerdo a la temporada. Lo que te quiero ilustrar en este momento es que para la temporada que vas a entrar no necesitas más la chaqueta. Ya el frío pasó, el Señor te tiene en una estación de verano y tienes que estar vestido para lo nuevo que el Señor tiene para tu vida. ¿Por qué seguir aferrados al pasado? Seguir aferrados al vestido del frío o seguir aferrados al vestuario del verano si la estación en la que estás no lo vas a necesitar? Hasta que usted no suelte lo del pasado, ¿cómo vamos a experimentar lo nuevo del Señor? Hay una carta muy linda en el Nuevo Testamento que se conoce como las cartas pastorales. Las cartas pastorales son consejos que Pablo le da a sus discípulos. Entre estos, él escribe a Timoteo, le escribe a Tito, y esta carta que les voy a hablar es la carta de Filemón. Si usted tiene una Biblia en mano, tiene el celular, notará que la carta pastoral es una hoja, es una hojita, es poquito lo que escribe. Pero uno pregunta, ¿qué valor hay en una carta pastoral que Pablo le escribe a un muchacho llamado Filemón? Filemón era un pastor, porque Pablo comienza saludándolo y le dice, amado, lo saluda como amado, luego menciona una amada a una hermana, y luego le dice que él tiene una iglesia que se congrega en su casa. Filemón es un pastor que tiene una iglesia en su casa. ¿Quién era Filemón? Un pastor. Y en esta escritura vemos que Pablo quiere hacer un trabajo en el corazón de Filemón por un ciclo que él no ha cerrado del pasado, y que para poder avanzar a lo nuevo que Dios tiene es necesario que Filemón cierre un ciclo de dolor con una persona que le ocasionó en días atrás, meses atrás o algunos años atrás. Si usted va conmigo a la carta de Filemón, el capítulo 1, versículo 10 al 2, mire lo que dice. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Pastor, Pablo tenía hijos, no, este es un hijo espiritual. Muéstrale bondad a mi hijo Onésimo. Entonces aquí ya tenemos en este relato bíblico el nombre de tres personas: San Pablo, el pastor de Filemón. Filemón es un pastor que tiene una iglesia que se congrega en su casa. Y ahora aparece el nombre de otro muchacho que se llama Onésimo. La petición que Pablo le hace al pastor Filemón es que reciba a Onésimo. ¿Y quién es Onésimo? Mira, Onésimo, yo me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no te fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Qué chicharrón de favor le está pidiendo Pablo. Esos hermanitos que usted le escribe, yo sé que usted no la lleva bien con tal hermano, pero ahí se lo mando. Recíbanlo como si me estuviera recibiendo a mí. Qué pereza de favor. Entonces Pablo le está diciendo, recíbalo. En el pasado no le fue muy útil, pero yo te voy a pedir el favor que por favor lo tengas otra vez en la casa. Y uno dice, ya saqué este de la casa y me lo están devolviendo. ¿Quién es Onésimo? ¿Qué hizo Onésimo? Versículo 17 del capítulo 1 de Filemón. Así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me estuviera recibiendo a mí. ¿Cómo la ve? ¿A usted le he pedido favores así? Si usted verdaderamente confía en mí, si usted ha sentido que yo he sido valioso para usted, si usted ha sentido que yo he sido su amigo, pues entonces recíbame a Onésimo en su casa. ¡Qué bendición! Si te perjudicó en alguna manera o te debe algo, cóbremelo a mí. Bueno, ahí va conectando la historia. Quiere decir que Filemón sí conocía a Onésimo, y probablemente este tipo robó
a Filemón. ¿De dónde concluimos esto? Filemón era un ciudadano romano, y a los ciudadanos romanos se les permitía tener esclavos en la casa. Filemón vivía en la casa, Onésimo vivía en la casa de Filemón como esclavo, pero un día este trabajador lo robó y se fue. Y ahora, tiempo después, aparece el pastor de Filemón diciéndole que reciba al ladrón otra vez en la casa. ¿Cómo la ve? Él le está diciendo: recíbamelo otra vez en la casa, y si le debe algo, cóbremelo a mí. Pregunta: ¿qué plata tiene Pablo en la cárcel? Dije que si me debe algo, que me lo. Yo digo que Filemón no, pues ¿cómo me va a pagar? ¿Está preso cuántos años? ¿Cómo me va a pagar? Lo que me robó es muy alto. Entonces Pablo le dice: y si te debe algo, cóbremelo a mí. Sigue la carta: yo, Pablo, escribo esto de mi propia mano. En otras palabras, yo aquí no estoy utilizando un copista, un escriba. Yo mismo estoy haciendo la carta para pedirle el favor. Y te voy a pedir otro favorcito, que yo te lo voy a pagar, y no de mencionarte que usted me debe su propia alma. Otra vez, en otra versión bíblica, lo que Pablo le está diciendo a Filemón es: te lo voy a devolver. En el pasado él te robó, pero ahora recíbamelo, porque aquí en las prisiones lo he engendrado como un hijo en la fe. Ya es otra persona. Y si te debe algo del pasado, te perjudicó, te debe plática, yo se lo pago. Bueno, de paso, por no decir que el discipulado que usted tiene, el pastorado que tiene, que lo que usted es ministerialmente hoy, me lo debe a mí. Y si algo, crucemos cuentas ahí. Pablo le dice: si él te debe algo, tú me debes mucho a mí. Crucemos cuentas ahí y quedamos listos, pero recíbamelo. Lo que Pablo estaba haciendo era cerrar un ciclo de dolor, un ciclo que tenía Filemón en su corazón, porque alguien lo había dañado en el pasado. Y Pablo le está diciendo: tienes que cerrar ese ciclo. En el pasado lo tenías como un esclavo, ahora recíbelo como un hermano en la fe, recíbelo como un par, porque ahora él ha sido lavado con la misma sangre que tú fuiste lavado. Entonces, al cerrar este ciclo, tú vas a poder permitir que la gracia del Señor se siga manifestando en tu pastorado. La pregunta entonces es: ¿quién te ha ofendido? ¿Cuánta gente me ha ofendido? ¿Y a cuánta gente ha ofendido usted? ¿Quién te ha ofendido? ¿Quién te ha hecho daño? Antes de pasar al otro año, hay que cerrar esos ciclos que están abiertos. Quizá usted lo ofendió un pastor, y usted dice: es que vengo de una iglesia de un pastor maltratador, triturador. Le decían, no sé, Sylvester Stallone. Lo que veía lo golpeaba. Y yo fui un discípulo maltratado de ese pastor. Fui manipulado, me gritaron. Estoy ofendido con esa iglesia. O vengo de una congregación donde un discípulo fue desleal conmigo. Vea, pastor, lo llevé a la casa, le servía carne, le servía pollo, le daba fresco, le regalé ropa, le ayudé con dinero. No quiero volver a discipular a nadie. Quiero venir a la iglesia, entrar, sentarme y me voy, porque no quiero involucrarme con nadie. No me quiero ver involucrado, involucrada en chismes. Entonces prefiero entrar y salir. Tienes una herida con un discípulo, o tienes una herida con un hermano en la fe que un día le dijo: présteme 5,000 pesos, y nunca se los pagó. Tienes una herida con un hermano en la iglesia que habló mal de ti y usted se enteró. A veces las paredes tienen oídos, y lo que otro habló en el secreto, alguien vino y te lo contó a ti en el corazón, te afectó y te dañó. Y tienes un ciclo abierto que cuando lo ves o cuando la ves se te revuelve el estómago, porque no has cerrado ese ciclo. O quizás un ciclo con un socio que te estafó, un socio que tomó poder sobre el negocio y se quedó con el negocio, o un par empresarial y te tiene el corazón dañado, o un ciclo con un exnovio, una exnovia, y usted lleva con ese ciclo, hermano, abierto, con esa tóxica. Ay, es que no lo puedo olvidar.
Lo conocí desde los 13 años y hoy tengo 60 años y lo sigo amando. Cierre ese ciclo ya. Déjelo ir. Por eso el Señor le dice: ya le tengo el siervito en la iglesia preparado, ya lo estoy haciendo para ti. ¿No lo ves? Claro, usted no lo ve porque está todavía con la atadura del exnovio, de la exnovia, del tóxico del pasado. Pero el Señor está diciendo: cierra ese ciclo emocional para que entres en lo nuevo que Dios tiene para ti. No sé qué ciclo se tenga que cerrar. Es que mi marido me hizo hace 30 años. Eso fue en 1954, 4 de abril, 4:30 de la tarde con 3 segundos. Yo tenía unos tacones negros y unas velas moradas que me hizo heredar mi abuela. Él tenía un saco verde que le dio el abuelo en un callejón en una noche fría. No sé cuál sea lo que esté en la mente suya y todavía lo recuerda. Por eso mi esposa dice que las mujeres no son histéricas, sino históricas. Es que usted en el pasado me hizo, es que usted hace 3 años me dijo, es que hace 4 años me dijo. Hay que traer siempre las cosas del pasado para que nos sean ejemplo para avanzar hacia el futuro. Yo cómo voy a ignorar las cosas de mi pasado si esas son las que me enriquecen para lo que soy hoy y para lo que me voy a seguir proyectando, si lo tomo de manera positiva. Pero si usted todavía le está reclamando a su mujer alguna camisa que le quemó y le hizo un hueco en la espalda hace 30 años, ya cierre ese ciclo. Cierra ese ciclo de estarle reclamando a la pareja y se pelea por lo mismo y lo mismo, y es el mismo tema y se vuelve un bucle, lo mismo y lo mismo. Antes de que termine el 2024 tenemos que cerrar esos ciclos que no nos dejan avanzar. ¿Cuántos dicen amén a él? No sé qué carga tienes si te volviste a casar y estás comparando a la mujer que tienes hoy con la mujer del pasado. Es que mi exmujer era mejor que usted. Si usted viera los frijoles que hacía, pero a usted esos frijoles le quedan como una changua, no sirve para nada. O si usted se casó con un hombre y siempre lo está comparando con el exnovio. Es que él sí no tenía la barriga que tiene usted. Usted como tiene esa barriga, qué bojeta. No sé, y estamos hiriendo a la persona y no cerramos el ciclo del pasado. ¿Con qué estás comparando a tu nuevo novio, a tu nueva novia, a tu nueva relación amorosa? ¿Con qué estás comparando al pastor de esta iglesia? Es que yo vengo de una iglesia de la sana doctrina, donde el pastor sí era espiritual y no era tan carnal. Pues váyase para la iglesia anterior, cierre el ciclo, no se quede acá. Mire, nos hace un beneficio grande que se vaya. Si usted va a estar comparando su pastor con el pastor anterior, te vas a torturar porque no vas a encontrarte estar satisfecho o satisfecha. La pregunta es: ¿qué ciclo no te está dejando avanzar? Cerremos los ciclos negativos. En esta imagen que viene a continuación, algo así se parece a lo que los expertos llaman el bucle de los hábitos. Aunque el hábito pues tiene unos disparadores, tiene un sistema que lleva a la persona a no poder salir de él, tiene una práctica constante que se convierte en un hábito. Pero para poder hablar de ciclos que no hemos podido salir de ellos, es algo así parecido como a estos círculos que tengo acá. No sé cuántos años llevas pensando en la exnovia y no sales de ahí. Ay, no. Y usted va a 4 encuentros, no la he podido olvidar. Ya. Un dolor emocional, ya. Fracasos, ya. El Señor está diciendo: estoy a punto de hacer algo nuevo. Ya he comenzado. ¿No lo ves? Tienes que salir del bucle de los malos hábitos. Sea que tienes un pecado, un problema de reacción del mal carácter, de la ira, todos los hemos tenido y lo hemos manejado. Pero entonces el Señor dice: si tuviste arrebatos de ira, cierra ese ciclo. Si estás con problemas de la sin hueso, entonces renuncia a eso. La sin hueso, la lengua,
El chisme. Entonces es tiempo de cerrar el ciclo del chisme. Cierra el ciclo de la crítica y deje de estar criticando a todo mundo y esfuércese en el 2025 en usted superarse a usted mismo, en crecer más de lo que está hasta el momento y avanzar a lo que Dios tiene para usted. ¿Cuántos dicen amén? Cierra el ciclo de la procrastinación. Deje de estar diciendo voy a comenzar, este año, pastor, me voy a discipular. Pastor, este año voy a hacer el discipulado. Este año me bautizo. Este año sí voy a ir al retiro espiritual. Este año sí voy a trabajar en mi matrimonio y voy a ir a amor y respeto. Y pasan los años y procrastinamos y nunca logramos lo que queremos. Terminamos envueltos en un círculo vicioso. Un día lo voy a empezar. Tengo memoria de más de 10 años de yo procrastinar algo que quería hacer. ¿Por qué sé que los últimos 10 años de mi vida me ha atormentado eso? Porque los últimos 10 años de mi vida yo he dicho, este año quiero aprender a pintar y yo quiero dibujar. Pastor, ¿y usted es Picasso? No, nada. ¿Sabe dibujar? No, pero quisiera pintar. Y todos los años pasaba por el frente de una galería y decía, este año me voy a matricular. Y entraba a la galería y decía, ¿cuánto vale las clases? Bueno, quiero empezar a pintar. Y bueno, y cuéntanos qué quieres pintar. ¿Quieres dibujo? ¿Quieres hacer anatomía? ¿Quieres abstracto? ¿Quieres paisajismo? Y yo, me gusta lo abstracto. Y comenzaba a hablar. Pronto voy a empezar. Y pasó un año y no lo hice. Estoy hablando de los últimos 10 años. Pasaron 2 años y no lo hice. Pasaron 3 años y no lo hice. 4 años, hermano, 10 años hablando lo mismo. Es decir, este año yo cumplí 41 años. Empecé a hablar esto desde que tenía casi 30 años. 29 años voy a empezar a pintar. Hace poco dije, no voy a procrastinar más, voy a empezar a pintar, pero no sé pintar. Y por allá me fui para una academia de pintura. Y pastor, hasta tiempo tiene para pintar, hay que sacar tiempo para todo. Ya cuando uno pasa los 40 años, uno ya le llama la atención la huerta, tener gallinas en la casa, empezar el crochet, pintar cuadros, le llama la atención el óleo. Mis compañeras son ancianas y todo, uno se siente bien ahí. Y yo llegué y había una anciana con un dibujazo en óleo que yo dije, Dios mío, esta desgraciada como pinta de bonito. Y yo no sé hacer nada. Y yo no sabía dónde ubicar el cuadro, dónde poner. ¿Y qué voy a dibujar? Y yo, ya voy a buscar. Y empecé a buscar. Y yo, este está muy difícil, este también. Y terminé en un platico con una vela. Y yo dije, este va a ser mi primer cuadro. Un plato con una vela. Entonces llevé el bastidor a la mesa, tomé una hoja, tomé el lápiz, le puse el carboncillo y comencé a dibujar a mano alzada un platico con una vela. Y ahí está la foto del platico con la vela. Y yo, wow, qué dibujazo el que hice. Entonces yo, después de que terminé la clase, dije, esa sombra está como larga. El plato se ve más pequeño y la sombra se ve más larga. Entonces volví a la siguiente clase. Y en la siguiente clase, ahí está la velita a un lado. Comencé a compararlo y le falta como mucho a eso. Seguí yendo a la clase y en la siguiente clase avancé un poquito más. Ya había que echarle una base al cuadro, pero ya estaba feliz. Estaba rumbo a romper y a quebrantar un ciclo de negarme a avanzar en pintar. Volví a los 8 días y cuando comencé a pintar, eso parecía la melena de un león. Y yo, Dios mío, ¿yo estoy haciendo un león o qué es esto? Entonces el profesor se me acercó y me dijo, Juan, yo creo que la clase termina hoy. Y yo le dije, está como un poquito raro, ¿verdad? Y me dijo, no, hay que dejarlo secar porque tiene muchas capas. Pero tienes que ser perseverante, porque no puedes desanimarte ya, porque ahí estás viendo un poco el negro por los lados que no es negro, es unas mezclas de colores que parecen negro, pero no es negro. Y yo decía, pero miren bien el plato ustedes, el plato se ve como fuera de lugar, ¿sí lo ven?
el plato va para un lado, la sombra va para el otro. Y yo dije, no, la pintura no va conmigo, esto está muy complicado. Pero volví a los 8 días y el cuadro comenzó a tener un poquito más de forma. Ya el fondo se veía un poquito más el color de la luz de la vela, y el plato todavía sigue desproporcionado con el nivel de sombra que tiene. Volví a los 15 días y el cuadrito siguió avanzando y siguió avanzando hasta que terminé de procrastinar este deseo de pintar, y la vela ya tenía como un color a vela. Comencé a aprender un poquito más y ahí terminé mi cuadro. Es una manera de vencer hasta que tú des el paso, y cuando das el primer paso, eso ni siquiera le ves mucho avance, pero luego ese cuadrito fue a otro nivel y ahí ya tienen la obra a continuación ya terminada, y esta pintura terminó en mi oficina colgada. Ahí la puse, mi primer cuadro. Mi primer cuadro. Lo que le quiero decir es, este tiempo que viene es un nuevo inicio. Dios tiene un nuevo comienzo para ti. No importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces has fallado, lo importante es que tienes que comenzar. Y no te puedes desanimar como en algún momento yo me desanimé mirando esa pintura que parecía la cabellera de un león, sino que tienes que seguir avanzando, porque el Señor está diciendo, estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿No lo ves? Voy a hacer algo nuevo para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay cosas que van a quedar ya este año atrás. Y piensa, ¿qué cierre de ciclo tienes que hacer? Emocional. ¿Qué cierre de ciclo familiar? ¿Qué cierre de ciclo espiritual? ¿Y qué cierre de ciclo de hábitos tienes que hacer? Concluimos el mensaje con lo siguiente: el Señor ya te perdonó, y el Señor te puede perdonar hoy si no estás a paz con Él. Pero hay 3 cosas muy importantes que tienes que entender para poder avanzar a lo nuevo que Dios tiene para ti, a la nueva temporada. Si Dios ya te perdona, quizá lo que tienes que hacer es perdonarte a ti mismo, porque tienes pecados del pasado que ya el Señor te perdonó, pero tú no te has perdonado a ti mismo. Y usted dice, pero Dios, ¿cómo me va a perdonar esto? Y el Señor dice, tienes que perdonarte a ti mismo. Número 2, tienes que creer en lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Y número 3, tienes que tener una visión de esperanza hacia el futuro. Cuando usted piense en lo que ha de venir, no piense en que le va a ir mal. Usted tiene que tener una esperanza. Usted tiene que estar expectante. Es como cuando al niño le dicen, el papá le va a traer un regalo al niño. ¿Qué le dijeron al niño? Se supone que nosotros tenemos un ahijado que se llama Jeremías. Cuando digo se supone, es porque a veces las carreras y los afanes no nos permiten ser efectivos con esa tarea. Y hace poco Jeremías cumplió años y nosotros sabíamos que teníamos que comprarle el regalo al ahijado, pero no había el tiempo. Y entonces, ¿cuándo vamos a ir? Pero el muchacho sabía que le iban a dar un regalo de un Lego que él quería. Él elevó su nivel de expectativa. Jeremías tiene otro hermano que se llama Felipe, y por la gracia divina del Señor, el Señor le concedió a él otra madrina. Pero la madrina sí es más puntual que la factura de PM, y esta madrina le llegó con el regalo al otro muchacho, a Felipe. Jeremías tenía un nivel de expectativa alta y dijo, ¿y por qué mi madrina no me ha dado mi regalo? Si yo lo estoy esperando hace mucho tiempo. La mamá se sentó y el papá y le explicaron que todo tiene su tiempo. Y precisamente un domingo salimos de la iglesia y nos fuimos para el Viva Envigado, y allá fuimos y compramos el regalo del niño. Y al otro día, sin él esperarlo, para ese día le llegó. Lo que nosotros perdemos en Dios es la esperanza, y lo que debemos de mantener viva es la expectativa y la esperanza que lo que Dios tiene para nosotros es bueno y es agradable y es perfecto dentro de su voluntad. Hoy en la Santa Cena, Jesús nos recuerda el cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo. La Santa Cena es el cierre de la ley
y es la apertura de la gracia. Tome la Santa Cena en sus manos, tome el pan y tome la copa. Y yo le voy a pedir que con el pan y la copa, antes de beber de él, antes de beber de la cena del Señor, le voy a pedir que cierre sus ojitos un momento y pídale al Espíritu Santo que traiga en su mente qué cierre de ciclo tiene que hacer antes de terminar este año. Puede ser que estás procrastinando algo y no has avanzado a lo que el Señor te ha hablado, y dices el otro año, el otro año, el otro año, el otro mes, el otro mes, lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿Qué estás procrastinando? Número 2, ¿qué hábitos destructivos no te dejan avanzar y estás ahí en ese círculo vicioso? Pides perdón, caes, pides perdón, caes, pides perdón, caes y no sales de ahí. O si es una relación emocional que tú no te has podido desanclar de ella, o en tu hogar, en tu matrimonio, ¿qué bucle, qué círculo vicioso estás? O en tu ministerio, en lo que el Señor te ha entregado, ¿qué ciclo de bucle estás allí y no has querido salir de ese lugar? Dile: Señor, yo te pido que me ayudes a romper todo ciclo negativo en mi vida, que yo pueda cerrar efectivamente ciclos para poder entrar en lo nuevo que tú tienes para mí, en el nombre de Jesús. Ábrame sus ojitos. Los que trabajan aquí en el departamento de ventas, a usted lo llama el jefe, lo siente y le dice: ¿cómo están las ventas? Usted le dice: jefe, llamé 1000 personas. No me digas a cuánto llamaste, dime cuántas ventas hiciste. Tú no eres efectivo solo porque llamaste a mucha gente, sino por cuántos cierres hiciste. Jefe, llamé a 1000, pero logré hacer una venta. No fuiste suficiente en la tarea. Tienes que hacer el cierre efectivo de la venta. Si le vas a ofrecer a 1000 personas, tienes que asegurarte que tu promedio de venta esté del estándar que tiene la compañía. Ahí tiene que estar tu estándar. Es un resultado efectivo. Lo que el Señor nos está recordando hoy es: tienes que poner un estándar, que hoy se cierren los ciclos que han estado abiertos. Haz un cierre efectivo. Esto no sea una prédica más, sino que usted diga: hubo una prédica en el 2024 que la dio un pastor que fui a esa iglesia y ni me caía bien, pero ese día hasta Dios me habló a través de ese hombre, y de ahí yo comencé a tomar unas decisiones que hacen que yo hoy tenga este logro, cierres efectivos. Entonces Jesús se sienta con los discípulos y les dice: es necesario que hagamos un cierre de lo que yo vine a hacer a la tierra. Este es mi pan, este es el pan que es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto todas las veces que lo beban, que lo coman, perdón, recordando que es mi cuerpo. Y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Háganlo todas las veces que la beban, recordando la nueva alianza que yo hice con ustedes. Porque todas las veces que comen del pan y beben de la copa, la muerte del Señor anuncian. ¿Cerró Jesús aquí un ciclo, sí o no? Y dejó otro abierto. Cierra el ciclo de la ley y abre el ciclo de la gracia, pero luego deja un ciclo abierto que Él promete cerrar. Yo me voy a ir, pero voy a volver, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La historia bíblica es una historia que abre ciclos y los cierra por completo. Estamos en la temporada de la gracia, también creyendo que Jesús vendrá por segunda vez y va a cerrar la historia llevándonos a su presencia para estar siempre con Él. Padre, presento este pan y esta copa delante de ti. Te pido que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea sobre estos elementos, que al participar de ellos, Señor, se conviertan en alimento espiritual para nosotros. Hoy recordamos que el pacto fue establecido en el cuerpo y en la sangre de Jesús, que tú cerraste la maldición del poder del pecado en nosotros, pero que todavía está abierta un ciclo que ha de cerrarse con la venida de Cristo a la tierra, y te pedimos que podamos estar preparados.
Al participar de este pan y de esta copa, Señor, trae a nuestra mente qué ciclos tenemos que cerrar, qué tenemos que terminar para avanzar en esta palabra de Isaías, de entrar en lo nuevo que tú tienes para con nosotros. Mientras participas del pan y de la copa, vamos a elevar esta canción. Amén. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí, la muerte vencida está. Y resucitaste,